Bien, hermanos, hemos estado estudiando todo este tiempo la primera carta a los Corintios. Llegamos a la sección del culto cristiano que va desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14 de la carta. Y en los últimos domingos que me ha tocado enseñar, he tenido la oportunidad de predicar sobre el uso de los dones espirituales. De hecho, desde la última vez que estuve predicando, el tema ha sido el orden de culto o la importancia del orden de culto. Y permítanme introducir el tema que voy a exponer hoy, que es la parte final del orden o de la importancia del orden de culto en la iglesia del Señor, diciendo que el orden parece ser contrario a la naturaleza caída humana. Vemos desorden en todas las cosas, es decir, si usted se va por un tiempo de casa y cuando regresa, tal vez quiera encontrarlo todo igual, sobre todo si tenemos chicos. El hecho es que no vamos a encontrar todo ordenado. Lo más probable es que encontremos todas las cosas fuera de lugar. El mundo, solo esto por poner un ejemplo de la familia, pero el mundo no es diferente. En el mundo pueden quedar organizadas las cosas, las sociedades pueden quedar estructuradas con buenas leyes, pero al paso de los años nos vamos a encontrar con que tal vez aquella sociedad que funcionaba muy bien ya se ha vuelto anárquica de alguna manera. Y vienen las expresiones o surgen las expresiones por parte de las personas tales como el mundo es un caos. La pregunta es, ¿esa expresión será correcta? ¿El mundo es un caos? Yo creo que no es correcta porque iría en contra de dos de los atributos que conocemos, que Dios ha dado a conocer y que en cierta medida ha comunicado al hombre. Me refiero a la soberanía, aunque en grado absoluto es de Dios, y al gobierno de Dios. Dios gobierna todo el universo, pero Dios también tiene control de las sociedades. Si no, piense un momento en el exilio o la prisión del apóstol Juan cuando se encontraba en Patmos en la última década del primer siglo, la iglesia perseguida. Y a pesar de todo esto, cuando inicia el capítulo 4, Dios le dice a Juan, sube acá, y en aquella visión nosotros vemos a Dios sentado en su trono, gobernando todo el universo. Ahora bien, ¿será que si Dios gobierna todo el universo, su iglesia, que es su tesoro, que ha redimido para su gloria, está fuera de ese control? Es evidente que no. Dios no solo gobierna su iglesia, sino que la gobierna con orden. Pero ¿sabe algo? El Dios que gobierna todas las cosas también le exige orden a su iglesia en el culto. Y orden en todos los sentidos. Nosotros hemos estado hablando sobre los dones espirituales, hemos hablado suficientemente sobre la cesación de los mismos. Hoy vamos a seguir en esa misma línea y cómo Dios ordena, o por lo menos dio principios espirituales para que los dones que estaban vigentes en ese momento fueran administrados y cómo debe administrarse los dones en la iglesia en este tiempo. Para eso quiero pedirle que me acompañen en el texto que se encuentra en 1 Corintios 14, es la parte final de 1 Corintios 14, vamos a leer 15 versículos desde el 26 hasta el 40. Por poco me quedo al borde de la regla de Calvino para la predicación de los 16 versículos. Hay muchos versículos, pero creo que va a ser una predicación breve, no pasa de 5 horas. Bien, dice la palabra del Señor a partir del 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2
o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es de confusión, no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. El texto que acabamos de leer ha sido uno de los textos más controversiales, sobre todo del siglo anterior, por los elementos de manifestación de dones espirituales y el tema del silencio de la mujer en la congregación. Yo he dividido el pasaje en 3 partes para que sea más fácil de recordar y de estudiar. Primeramente, me he enfocado en las reglas o en el orden que debe seguirse cuando se empleaba el don de lenguas. Segundo lugar, el orden que debía tenerse cuando se usaba la profecía o el don de profecía. Y en tercer lugar, tiene que ver ya con las advertencias a las mujeres y el orden general de la iglesia. Entonces, esa es la estructura básica de nuestro sermón dominical de hoy y vamos a empezar entonces con el orden relacionado con el don de lengua. Casi nunca repito los primeros versículos, pero creo que por necesidad de comprensión del contexto voy a tener que ir repitiendo un poco. El apóstol Pablo inicia con un ¿qué hay pues, hermanos?, para enlazar lo que antecede, es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué se refiere esto? Bien, y empieza una serie de reconvenciones muy puntuales. Les dice, cuando ustedes se reúnen en la iglesia, recuerden, estamos en el contexto de una iglesia local, la iglesia a los Corintios, en donde había cualquier cantidad de problemas relacionados con el mal uso de dones espirituales. Eran tan graves los problemas que el verdadero don de lenguas, que eran idiomas conocidos en aquel momento, había sido cambiados por una glosolalia toda extraña, es decir, la emisión de sonidos sin ningún tipo de significados. Entonces, el apóstol Pablo estaba corrigiendo, poniendo en contraste el falso don con el don verdadero. Pero ahora está diciendo, mire, cuando ustedes estén en el culto, miren lo que pasa en el culto. Se reúne, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. ¿A qué le es parecido esto? A un culto cristiano tradicional, a un culto cristiano sencillo que la iglesia presenta para el Señor, para la gloria de Dios, u ofrece para la gloria de Dios, en donde hay salmo hablando de lo que se canta al Señor. Nosotros recordamos que en la iglesia únicamente, por principio regulador, solo se cantan himnos, salmos u odas, traducido del griego como cánticos espirituales. Es lo que está regulado en la Escritura, lo que el Señor dice. Entonces, dice, cuando se reúne cada uno tiene salmo, es decir, hay un canto para Dios. No es el canto espontáneo que tal vez podía estar ocurriendo en Corinto. Un canto que cualquiera se levantaba y empezaba a cantar o pedía participación. Creo que las cosas no funcionan de esa manera porque en todo el texto se va a estar repitiendo una y otra vez que Dios es Dios de orden. Ese es el asunto. Entonces, los salmos o los himnos son dirigidos por una persona, pero el cántico es congregacional. Cantamos todos. Por esa razón las iglesias reformadas no tienen algo así como un especial.
No hay alguien que vaya al frente a hacer un especial de cántico, no, porque el cántico es congregacional. Lo canta la iglesia para el Señor, para la gloria de Dios. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene que ver con la enseñanza. Recuerden, la doctrina es una enseñanza que se repite a lo largo de toda la escritura. Eso es doctrina. Y todas las iglesias deben enseñar doctrina, deben enseñar lo que Cristo ha hablado y todo para la gloria de Cristo. Pero bueno, la salvación no es la única doctrina, pero hay muchas doctrinas. Por esa razón, todas las iglesias del Señor deben tener un espacio dedicado a la enseñanza, aparte de lo que es la predicación del sermón, aunque el sermón debe enseñar también y debe estructurar. Pero dice también, tiene lengua, tiene revelación, y aquí revelación tenía que ver con un conocimiento profundo que al no haber canon, Dios estaba dando principalmente a los profetas para que éstos proclamaran la palabra de Dios. Pero me llama la atención cómo cierra este pasaje. Este versículo 26 es el primero que marca la necesidad de un orden profundo dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, diciendo, hágase todo para edificación. Es decir, todas las cosas que nosotros hagamos deben ser para la edificación de la iglesia. Y eso tiene que estar totalmente claro y remarcado en nuestros corazones. Todo lo que se haga es para edificación de la iglesia. Por lo tanto, ya vamos viendo que el desorden no es permitido dentro de una iglesia del Señor. La espontaneidad tiene sus límites cuando estamos ante el dueño de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Ahora bien, en este mismo aparte, el apóstol sigue adelante y dice, si habla alguno en lengua extraña, y aquí hay un punto importantísimo para aquel contexto en donde el don de lenguas estaba aún vigente. Seguramente en Corintios, ya lo hemos visto en todo el capítulo 14 y una parte del capítulo 12, alguno que tal vez podía tener el don genuino, se levantaba y hablaba en otro idioma y no era posible interpretarlo. Y el apóstol inmediatamente regula sobre esto diciendo, si alguno habla en un idioma que no se conoce, sea esto por 2, máximo 3. Mire esto, 2, máximo 3 y por turno. Se debía levantar una persona, no hay intérprete, se sentaba, se levantaba otro. No había intérprete, se sentaba, se levantaba otro. Si no había intérprete, se sentaba. Si había intérprete, la palabra que estaba dando aquella persona en un idioma conocido era interpretada, pero todo era por turno. Y máximo, esto es mandamiento del Señor, lo va a decir más abajo, máximo 3. Esto rompería con cualquier presunción que se tenga hoy dentro del carismatismo actual. Entonces se pueden levantar muchas personas sin ningún orden ni control dentro de la congregación. La escritura es suficientemente clara. Nos está hablando de tal manera que las iglesias son ordenadas. Las iglesias son cuidadosamente ordenadas por la palabra de Dios. Y escuche por si acaso, si no hay intérprete, ¿qué pasa si simplemente habla el idioma? Pues si no hay intérprete, calle en la iglesia. Wow. Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Calle en la iglesia. Es un mandamiento del Señor. No podía seguir hablando. La persona tenía que guardar silencio. ¿Por qué? Por respeto, orden y reverencia al Señor que está presente por su Espíritu en el culto cristiano y ha ordenado que le adoremos en orden y reverencia. Asimismo, bueno, entonces hasta aquí tiene todo que ver con el tema de las lenguas o de los idiomas, pero hay unos principios que están vigentes aún hoy para la iglesia del Señor, ¿como cuáles? Pues que el culto no es un desorden, que el culto es ordenado, que el culto es presidido por unos, que en el culto participan muchos, pero también hay un asunto.
que nosotros nos debemos preguntar. ¿Cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo ordena que hablen solamente dos o a lo máximo tres en idioma extraño y que sean interpretados y luego callen? Bien, creo que la razón fundamental es por lo que aparece en esta misma carta en 12:30. Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? La respuesta es, no tenían todos dones de sanidad. ¿Hablan todos lenguas? La respuesta es obvia. No, no todos hablan en lenguas. Por esa razón, es evidente que toda la iglesia no podía hablar en lengua. Es muy doloroso y yo creo que ya no causa risa cuando un ministro, tal vez muy emocionado, manifestando espontaneidad, dice, hablen todos en lengua dentro de una reunión de estas. Porque ni aún en la antigüedad todos hablaban en lenguas. Y Dios es honrado dentro del orden, dentro de un culto que es para su gloria. ¿Por qué? Recordemos algo, un principio que está aquí muy claro. Dios debe ser adorado como Dios quiere ser adorado. Dios debe ser adorado como Dios quiere ser adorado. Y es que piénselo de esta manera. No sé cuál es el color que usted más odia. Seguramente cada uno de nosotros tiene una preferencia por algún color. Pero vamos a poner algo exagerado. Un color que no exista, zapote fosforescente. Y resulta que yo odio el color zapote fosforescente, pero el día de mi cumpleaños, el pastor Efra llega y me regala una camisa zapote fosforescente. Si yo no tengo confianza con Efra, le digo, gracias Efra, y por dentro digo, me va a servir bastante como trapo de cocina. Pero como tengo mucha confianza con el pastor Efra, le voy a decir, Efra, sea serio, mi hermano. ¿Cómo me vas a regalar esa camisa? Yo odio ese color. Por favor, guárdatelo. Ahora piense, Dios es mucho más serio que nosotros. Infinita, eternamente más serio que nosotros. ¿Y cómo nos vamos a presentar delante de Dios dando la alabanza que Dios no ha pedido? Si Dios tuviera oídos, ¿cómo sonaría eso en los oídos de Dios? ¿Será que es agradable? ¿Será que es desagradable? Un culto cristiano que no es hecho para la gloria de Dios, ¿cómo sonará ese culto cristiano? No es agradable al Señor. Y por esa razón, en esta carta, el apóstol Pablo, corrigiendo con amor a la iglesia para que la iglesia se vuelva a Dios y haga lo que le agrada al Señor, les está diciendo cómo deben comportarse como redimidos de Cristo para que no ofendan al Señor. Y yo creo que eso es parte de esta maravillosa exhortación. No tome la exhortación de Pablo con rabia, sino tómelo con amor, porque es la palabra de Dios para exhortar a nuestras almas y llevarnos a una adoración pura delante del Rey. Ahora, ese es nuestro primer punto, ¿verdad? El orden en el uso del don de lengua, pero luego viene la profecía. Recuerden que hay una diferencia muy grande entre una y otra. Y la profecía no era simplemente batídica, es decir, que anunciaba el futuro desde el presente, sino que era la proclamación del Evangelio de Dios. Y la verdadera profecía se caracteriza por un llamado al arrepentimiento a los hombres. Piensen en el más grande de los profetas que pisó esta tierra, Juan el Bautista. Juan, el precursor del Señor, el más grande profeta, precursor del profeta, sacerdote y rey, verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. Pero piense cómo o cuál fue el mensaje que Juan el Bautista trajo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y allí donde lo dejó Juan el Bautista, allí predicó nuestro Señor Jesucristo, pero mostrándose él mismo diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir,
El llamado profético es un llamado al arrepentimiento y a volver los ojos a Cristo. Ese es el mensaje profético. Y en ese sentido, Pablo lo entiende y dice, miren, los profetas, ¿qué van a hacer? Igual, hablen 2 y máximo 3. Máximo 3 y los demás juzguen. Bien, aquí hay varias preguntas. Tanto Hendrickson como Herman, como Trenchard, como Matthew Henry, plantean y dicen, bueno, ¿quiénes son los demás? ¿Son los demás profetas? Bueno, eso es como complejo que sean los demás profetas, porque así como preguntamos, hablan todos en lenguas, preguntaríamos, ¿todos profetizan? Es evidente que no. Entonces, no creo que se esté refiriendo a los demás a que los demás profetas juzguen. No, creo que aquí hay un llamado a la congregación a que juzgue y los demás juzguen. ¿En qué sentido los demás deben juzgar? Pues creo que la congregación, me refiero a los miembros de la congregación, deben tener una estructura de conocimiento de la palabra de Dios adecuada, que le permita juzgar si lo que se está predicando es verdad o es mentira. La iglesia, y no solo me refiero a la iglesia local, sino a la iglesia universal, tiene que ser edificada, de eso está hablando el texto, tiene que estar tan estructurada que sea capaz de discernir cuando se está dando un mensaje falso del evangelio. Yo creo que eso hace muchísima falta en nuestras iglesias locales. Me encantó la escuela dominical de hoy porque hablaba de las disciplinas espirituales. Hemos empezado por la oración, pero también la lectura de la palabra es necesaria. Y el hecho es de que si nosotros como iglesia queremos crecer, necesitamos orar y necesitamos profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero tiene que ser un conocimiento profundo para poder juzgar lo que se predica desde el púlpito, porque de otra manera podemos ser engañados. Ahora, entiendo que hay unas personas que tienen más agudos los sentidos para entender la mentira. ¿Quiénes? Los que están mejor formados. Entiendo también, y no voy a evadir esto, que los oficiales de la iglesia, pastores y diáconos, tenemos mayor responsabilidad en el juzgamiento de un mensaje. De tal manera que nosotros somos los encargados aún de frenar inmediatamente cuando un sermón no es la palabra de Dios, sino una invención humana. Hace algunos años, recuerdo, y disculpen que utilice una anécdota, recuerdo que invitaron a un hombre a predicar en una iglesia local reformada aquí en Colombia. Y aquel hombre empezó a hablar sobre un tema que era un tema delicado y para nosotros los reformados es bastante cuestionable. Y el pastor, uno de los pastores de la iglesia, se puso enfrente a cierta distancia de él y le dijo, ¿sabes que no puedes enseñar eso? Tienes la oportunidad de predicar otra cosa. No puedes enseñar eso aquí. Y aquel hombre, desafiando al pastor de la iglesia, le dijo, no, yo voy a predicar esto porque yo tengo autoridad de Dios. El pastor de la iglesia le dijo, ok, si no te bajas del púlpito, te bajamos todos. Eso es un caso extremo. Pero aún la iglesia del Señor, en cabeza de sus ministros, pueden detener una predicación cuando sea una predicación falsa. No falta decirles que aquel hombre lo bajaron del púlpito. Debemos juzgar el mensaje. Y por esa razón los que predicamos, cada domingo que predicamos o enseñamos, estamos ante ustedes presentando un examen oral ante más de 100 personas de conocimiento bíblico, de teología, de homilética, de exégesis, de escatología, incluso de filosofía y de cualquier otra cosa.
ante ustedes, nos están juzgando como iglesia del Señor. Y por eso tiembla ante el Señor, pero tiembla también ante una iglesia que está preparada y que es capaz de conocer y que sabes que te tienes que preparar para presentarte allí y llevar un mensaje que dé gloria al Dios vivo. Ahora, volviendo al texto, en el versículo 30 dice, y si algo le fuere revelado a otro, una persona que en ese momento estaba sentado, dice, calle él primero, como él no está tildado, la persona que está sentada creo que tiene la prelación por haber recibido el mensaje del Señor en ese momento de la historia. Entonces, había un cambio ordenado. Mire todo esto, un cambio ordenado para que el otro que estaba sentado y recibió la palabra pudiera exponer adecuadamente la palabra. Dice, porque podéis profetizar todos quienes, los dos o los tres, todos los que tenían el don de profecía. Podéis profetizar todos, pero ¿cómo? Uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Todos aprendan y todos sean exhortados. Toda predicación de la palabra de Dios tiene que llevar el aprendizaje y la exhortación. Por eso las historias personales y yo estuve en tal parte y qué lindo y me fui y disfruté y estuve con mi esposa haciendo tal cosa por allá. Y a nosotros como iglesia, ¿qué? Nosotros necesitamos ser edificados en la palabra del Señor. Por favor, dediquémonos a presentar de manera adecuada la palabra de Dios, porque esto es un mensaje urgente. Es el mensaje de salvación de Cristo el Señor. Es el mensaje de redención para los que se están perdiendo, para los que necesitan a Cristo y aún para aquellos que hemos sido alcanzados por Cristo, necesitamos seguir siendo edificados, consolados, exhortados, todo para la gloria de Dios. Y este pasaje sigue confrontando a nuestra vida y a nuestro orgullo, sobre todo en ese versículo 32 cuando dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En Corinto seguramente estaba pasando algo como esto. Alguien se levantaba influenciado por el supuesto don de lenguas, el falso, no el verdadero, y si alguien le decía, por favor, contrólate, decía, no puedo porque estoy lleno del poder del Espíritu y tengo que hablar y tengo que expresar. Y tal vez así se podía presentar un profeta. Pero lo que está diciendo la Biblia es que aun cuando Dios es todopoderoso, Dios no anula las facultades de la razón y el intelecto del hombre. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Claro, y cuando estaba meditando sobre este texto decía, wow, es cierto. Y es cierto la gran diferencia que hay entre los dones espirituales y el fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, punto suspensivo, dominio propio. ¿Dominio propio? Sí. El don del Espíritu, el fruto del Espíritu es dominio propio. Por lo tanto, el uso de los dones espirituales está sujeto totalmente al dominio propio. No, yo no me puedo callar. Si usted se puede callar. No, yo tengo que hablar. Usted se puede quedar callado porque tiene dominio propio. Porque los únicos espíritus que tratan de interrumpirlo todo y de romper el orden que Dios ha dado son los demonios, que no soportan la presencia de Dios. Y la presencia de Dios la tenemos por lo general en medio del orden. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En el 28 dice, hágase todo para edificación, y ahora dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios bendice a su pueblo en medio de un culto ordenado. Él se manifiesta como el Dios de paz, el Dios de amor. Yo no sé si una persona en Corinto podía estar tranquila
cuando había un culto como esto desordenado. Recuerdan que empezaba en la Santa Cena, ¿verdad? Todo el mundo corría, se comía todas las cosas, dejaba todo tirado, algunos se embriagaban, en fin. En otro momento, ya en el capítulo 12 vemos que todo el mundo quería llegar y ejercitar un don y mostrar que era más importante que el otro. Pero el apóstol aquí está diciendo, no, no, eso no puede ser. Dios no es Dios de confusión. Una persona que esté viendo eso podrá asociar ese culto con el Dios de orden que gobierna todo el universo. ¿Se acuerdan cómo empezamos? No, el mundo no es un caos. La iglesia no debe ser un caos. La iglesia es soberanamente guiada, guardada por Dios. Y creo que allí termina esa segunda sección. No al final del versículo, sino en lo que podíamos decir en 33a, termina esa sección. Porque 33b hace parte de la última sección y debemos enlazar con todo lo que viene. 33b dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Uno de los pasajes más controversiales desde hace 60 años, cuando tal vez esa segunda ola de feminismo empezó a entrar en la iglesia. Hoy en día creo que estamos en lo que llaman cuarta ola feminista, en donde ya ni siquiera hay una guerra de los sexos, sino que el feminismo radical lo que trata es de ver al hombre como enemigo y como aquel que tienen que destruir y mostrar la superioridad de la mujer. No sé si vieron un video hace 2 semanas, en donde dos feministas pierden 250.000 euros porque les preguntan quién tiene el cerebro más grande, el hombre o la mujer. Y dice, bueno, si nosotros somos más inteligentes, eran dos españolas, pues claro que nosotras tenemos el cerebro más grande, perdieron 250.000 euros. Están preguntando por biología, no por inteligencia, por favor. Dilo que es obvio y ya, no ha pasado nada. Sí, no están preguntando si son o más inteligentes. No, no, esa no era la pregunta. Simplemente responde, pero la ideología idiotiza. Ese es un problema. Pero ¿qué está ocurriendo? Que dice que todas las iglesias de los santos, las mujeres deberían callar en la congregación. ¿En qué sentido? ¿Esto es en sentido absoluto o en el sentido que venimos en el contexto? Pues es en el sentido que venimos en el contexto. Creo que este texto queda mejor aclarado en otra carta del apóstol Pablo, en donde él nos presenta un argumento maravilloso relacionado con la autoridad que pueden o no ejercer las mujeres. En 1 Timoteo 2, del 11 en adelante, dice, 1 Timoteo 2, del 11 en adelante, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Nótese que tanto en Corintio como aquí en Timoteo, el tema es de sujeción, de autoridad. Y el apóstol Pablo va a tomar un argumento de la creación y de la caída. 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Aquí la salvación sigue siendo por la fe en Jesucristo, pero el tema de engendrar hijos es porque a Eva le había sido dada la promesa de que de ella vendría, de la simiente de la mujer, vendría nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, quería aclararles eso, aunque sé que el peso hermenéutico está sobre primera a los Corintios. Pero, ¿qué está diciendo Pablo acá? Dice, en la congregación, atentos. Mujeres en la congregación no pueden ejercer dominio sobre el hombre en razón de la creación. No pueden ejercer ministerios pastorales. No pueden ejercer ministerios diaconales. No, tienen que guardar, no pueden enseñar al hombre en ese sentido. ¿Por qué? Por mandato de Dios, no por capacidad. Miren,
Yo estoy seguro que muchas mujeres en esta congregación y en otras pueden predicar hábilmente mejor que cualquiera de los ministros. Podrían ser capaces de hacerlo. Son muy inteligentes, muy capaces. Pero aquí hay un asunto. Dios ordenó que no se enseñoren, que no ejerzan ese tipo de dominio, que no sean pastoras. Yo recuerdo que hay temas sobre historia, por ejemplo, que el pastor Odu y yo le consultamos a Mari Valenzuela. Mari, ven acá, este tema, ¿cómo es acá? Y Mari amorosamente lo explica. Sí, una capacidad extraordinaria. Seguramente puede dar una clase de historia de la iglesia en una escuela dominical mejor que cualquiera de nosotros, pero Dios dijo no. Y hay que obedecer al Señor. No podemos ser pragmáticos en ese sentido. Lo que funciona, eso hago. Ahora, también entendemos todo lo negligentes y pusilánimes que hemos sido muchos hombres durante mucho tiempo, y las mujeres, como dice Isaías capítulo 3, han sido levantadas allí como juicio para una cantidad de hombres que son incapaces de levantarse a cumplir su rol de liderazgo como Dios les ha ordenado. Y por esa razón Dios los ha puesto igual en el hogar. El hombre debe ser un líder, un hombre capaz de gobernar su casa, y sin embargo muchas veces no lo hacen, y por juicio Dios les levanta una mujer y ahí quedan relegados por no cumplir con lo que Dios les ha ordenado. Entonces ese es el sentido es la autoridad. El tema es de autoridad, no es una deficiencia moral, no es una deficiencia intelectual, no. Entonces, ¿y qué les dice? Si quieren aprender algo, bueno, esto es a las casadas, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso, es decir, es una especie de escándalo que una mujer hable en la congregación, se refiere a la congregación de los santos. ¿Qué pasa con las solteras? Pues tienen padres, tienen hermanos, hay otros hermanos que pueden, a los cuales pueden preguntarles. ¿Qué pasa en la casa cuando el papá no entiende tanto y la mujer sí? Que hemos visto esos casos, ¿verdad? No, el padre sigue siendo el líder, pero recuerde, Dios nos llama a los varones a pedirnos cuenta, que echemos mano de la mujer para que explique un pasaje difícil cuando la mujer es más capaz que el hombre. Bueno, por favor, ayúdanos con esto y ayúdame a entender esta parte que yo no la entiendo sinceramente. Eso también nos ayuda a romper el orgullo, y a nosotros como varones tener que orar más, que buscar a Dios más y que prepararnos más adecuadamente para formar a nuestros hijos, para preparar a nuestros hijos, para que nuestros hijos sean capacitados en la palabra de Dios en nuestro culto familiar. Bueno, luego viene una expresión sarcástica en el versículo 36 de Pablo hacia los corintios que estaban haciendo todo mal. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Es decir, ustedes inventaron la Biblia. En otras palabras, es lo que le está diciendo. Ustedes inventaron la Biblia. ¿La palabra salió de ustedes o la expresión contraria? ¿O solo a vosotros ha llegado el Evangelio? ¿Los demás no conocen la palabra? Miren lo que está diciendo. Esto es bien fuerte y es un sarcasmo para con los corintios. Donde les dice, miren, qué está pasando con ustedes con todo el desorden en que está viviendo? Y seguramente se iban a levantar aquellos que en los primeros capítulos dividían la iglesia. ¿Se acuerdan? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y empiezan a juzgar si lo que está diciendo Pablo es verdad o es mentira. Y Pablo deja de argumentar en ese momento. Deja de argumentar. Ya todo lo que tenía que decir sobre el orden en la iglesia, en el uso de los dones espirituales, lo ha dicho. Y viene una expresión que termina de romper el corazón orgulloso de los muchos, cuando dice, si alguno se cree profeta, de los que había allí en Corinto, o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Este hombre está exhibiendo
sus credenciales apostólicas. Es decir, esa capacidad de hablar siendo inspirado por Dios. ¿Recuerdan el orden? La inspiración es la forma como Dios conduce toda la escritura de la Biblia a través de hombres santos. La revelación es el conocimiento, la información que es conducida por lo que Dios ha inspirado. Y con base en eso se desprende que la Biblia es totalmente autoritativa. En ese momento, los apóstoles eran los portadores de la revelación, eran los que recibían la palabra inspirada. Por lo tanto, cuando estos hombres escribían, lo que salía de sus plumas, lo que predicaban con sus bocas, es la palabra de Dios. Y lo que queda de su testimonio y de la tradición apostólica, esta palabra, es la palabra de Dios. Y mire lo que dice, ¿no? Como si dice, yo no voy a discutir más. Es lo que les está diciendo Pablo. ¿Te crees profeta? ¿Te crees espiritual? Pues reconoce que lo que estoy escribiendo viene de Dios. Es lo que Dios ha inspirado. Es lo que Dios ha dado para la iglesia y por lo tanto tiene que cumplirse. Mas el que ignora, ignore. Me gusta más cómo aparece, creo que en la Biblia de las Américas y en otros escritos que dice, como el que ignora será ignorado. ¿Por qué? Va a ser ignorado. Bueno, aquí hay varios puntos también. Creo que es Robert Thomas el que dice que esto es mucho más serio que ser ignorado como ministro, como profeta o como hombre de Dios en ese momento allí, o ser descalificado. Es mucho más. Dice que se expone o se exponía a la persona que estaba allí a la condenación por no ser un verdadero creyente. ¿Cómo así? Sí, porque si ignoraba el mandamiento de Dios, es evidente que el corazón no había nacido de nuevo y que no tenía el Espíritu Santo de Dios. Es difícil tomar parte en esta discusión. Yo creo que es más una descalificación, porque uno entiende que hay personas que pueden tener una debilidad intelectual para entender lo que Dios dice. En algún momento cualquiera de nosotros puede tener una incapacidad de entender algo, pero es serio porque descalifica al famoso profeta o a la persona que supuestamente tiene los dones espirituales por no recibir los mandatos del Señor. Y concluye todo el texto diciendo, así que, hermanos, procurad profetizar, aún estaban vigentes lo de la profecía, y no impidáis el hablar en lenguas. Estaba allí el don, no se había cerrado el canon, pero, hágase todo decentemente y en orden, y se cierra toda la sección del culto en la iglesia cristiana. Entonces, el culto cristiano, mis amados hermanos, a manera de grandes conclusiones, el culto cristiano se tiene que caracterizar por un profundo orden, en donde todo se haga de tal manera que apunte a mostrar la gloria de Cristo. Todo, la gloria de nuestro Salvador. Todo tiene que ir direccionado en eso. La espontaneidad tiene un límite, la espontaneidad de cada creyente tiene un límite. ¿Cuál es el límite de la espontaneidad del creyente? El mandamiento del Señor. Si el Señor nos ha dicho, nos ha regulado el culto diciendo, esto es lo que pueden hacer, nosotros decimos, eso es lo que haremos, Señor. Si el Señor nos ha dicho, así es como deben adorar, debemos estar dispuestos a decir, Señor, sí, estamos dispuestos a adorar de esa manera. Si el Señor nos dice, en mi culto, porque es el servicio a Él, es el servicio razonable del cristiano, si el Señor dice, solo quiero escuchar salmos, himnos y odas, entonces nosotros decimos, Señor, eso cantaremos. No hay lugar, mis hermanos, para contender con Dios, porque sabemos que si contendemos con Dios vamos a perder siempre. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé un corazón amoroso, un corazón obediente. No es difícil, no es fácil la obediencia, ¿verdad? Es una lucha contra nosotros mismos, es una lucha contra nuestro carácter,
Pero ¿saben qué? Vale la pena cuando podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Con qué? ¿Con qué poder? Pues con el poder del Santo Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Amén.